El fútbol mexicano tiene dinero y ese es precisamente su problema. Porque mientras otros países necesitan vender para crecer, México no necesita hacerlo. Y ese es el gran problema del fútbol mexicano. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y vamos con el interesantísimo tema de hoy. Dentro vídeo. En México, durante años, el sistema de la liga ha sido muy diferente y es muy diferente del que podemos estar acostumbrados en otras ligas aquí en Europa o en otras ligas, incluso en cualquier parte del mundo. Y es que o no ha habido descensos o estos han estado muy limitados. Así que ya desde este principio podemos entender que los clubes realmente no tienen ningún, entre comillas, castigo por hacerlo mal, por no tener una buena temporada. Y eso al final se nota en plena competición. Digamos que es un modelo mucho más parecido al que tiene la MLS del que podemos encontrar en Europa. Realmente el sistema es simple. Es una liga normal, como la que podemos tener aquí en España, donde se juegan todos los partidos a dos vueltas, ida y vuelta. A partir de ahí, desde el primero hasta el sexto, pasan a lo que denominaríamos como un playoff, es decir, un playoff a partir de cuartos de final para llegar al campeón final en la final. Pero eso no es todo, porque hay más. Luego, del séptimo al décimo, también son equipos que van a jugar ese playoff, pero en este caso esos equipos juegan un repechaje que llaman, que podemos decir como un playoff para llegar al playoff. Es decir, para que nos entendamos, tenemos 6 equipos que son los primeros de la temporada regular y otros 2 que salen de este repechaje. Es que estoy pensando en una palabra que no sea playoff para llegar al playoff y no me sale, así que vamos a llamarla repechaje, aunque es una palabra que yo creo que aquí en España no usamos. Una vez tenemos estos partidos o estas eliminatorias de playoff, son partidos a ida y vuelta. Tanto cuartos de final, semifinales como la final. Pero eso no es todo, porque para complicar más las cosas, no ocurre como puede ocurrir en una Champions League, por ejemplo, ¿no? Que los dos equipos quedan empatados y al final pues se va a una prórroga y luego a una tanda de penaltis. En este caso no es tan así. Me explico, cuando dos equipos quedan empatados al final del partido, el que pasa es el que ha estado mejor clasificado en la temporada regular. Y esto pasa en todas las rondas, en la ronda de cuartos de final, en semifinales, pero no ocurre así en la final. En la final ya volvemos un poquito a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, los dos equipos empatan o quedan empatados al final del segundo partido y ahí sí se juega la prórroga y si siguen empatados pues se juega o se realiza la tanda de penaltis pertinente. Realmente, aunque podemos pensar que el sistema es un poquito lioso, en parte lo es, pero no es algo que esté de por sí mal organizado, está realmente bien organizado y, como os digo, bebe un poquito de la MLS, del fútbol en Estados Unidos. Se hace un poquito de una manera parecida, tiene un poquito el mismo objetivo, es decir, una temporada regular y luego una fase de playoffs. Una idea que es realmente bonita, que es el hecho de se juega una temporada regular, pero luego se amplía el espectáculo. A partir de ahí podemos establecer el debate, ¿no? Si un equipo queda sexto, imaginaos, o vamos a ponerlo de otra forma, si un equipo queda décimo, el favorito queda décimo en la temporada, pero en la fase de playoff es capaz de pasar el repechaje, de luego pasar la ronda de cuartos de final, semifinales, llegar a la final y proclamarse campeón, ahí estamos premiando la temporada regular o estamos premiando esa racha de partidos solamente ahí. Es decir, podemos establecer el debate de qué es más justo, si lo que ocurre en la temporada regular o lo que ocurre en esos últimos partidos. A diferencia de lo que nos podemos encontrar en otros países de América Latina, veas el ejemplo de Argentina, que lo vimos hace poco, los clubes están bastante saneados económicamente. Tienen un mercado enorme y bastante potente, porque estamos hablando no solamente de México, que de por sí es un país enorme, sino también de Estados Unidos.
Así que los clubes tienen buenos ingresos, potentes patrocinadores y por lo tanto muchas posibilidades de prosperar como clubes. Y prácticamente la mayoría son estructuras empresariales bastante sólidas. Y eso también en este caso puede ser un problema. Es decir, ningún club vive o tiene que sobrevivir a base de vender jugadores. Si cuando hablamos del fútbol argentino vimos como cada vez es más habitual que los jugadores jóvenes se vayan a Europa porque los clubes necesitan sobrevivir, en este caso no existe esa necesidad. En Brasil, por ejemplo, que también lo hemos visto hace poco, ese vender es parte del modelo que le está llevando a superar también obstáculos o a crecer a los clubes. ¿Y por qué esto es importante y puede ser un problema en algún caso? Pues porque si no necesitas sobrevivir, tampoco necesitas arriesgar. De hecho, todos los clubes mexicanos pueden permitirse aguantar jugadores, fichar a buenos precios a jugadores de la misma Liga MX e incluso pagar fichas bastante potentes a sus propios futbolistas, y eso hace que también el futbolista realmente tampoco tenga demasiada necesidad de salir. Es decir, al final estamos encontrándonos con un fútbol que se mueve dentro de su propio ecosistema. No es un fútbol desconectado, obviamente, pero sí es un fútbol que tiene una propia regla un poquito distinta para los demás, porque no tiene esa necesidad de meterse en el circuito mundial, por decirlo de alguna forma, donde ahí sí los clubes europeos son los claros vencedores a nivel económico. En la Liga MX hay fichajes caros, los hay, pero como decía antes, los hay dentro del propio ecosistema. Hay jugadores caros, hay futbolistas que pueden competir en salario de lo que pueden estar o lo que podrían estar percibiendo en Europa, o lo que pueden estar otros futbolistas profesionales de buen nivel también percibiendo en algunas ligas europeas. Y los pocos futbolistas, que tampoco hay muchos ahora, tendría que revisarlo, que están fuera del país jugando, estos clubes tienen la suficiente capacidad económica como para, vamos a llamarle, repatriarles por un buen salario y en un buen momento de su carrera. El problema es que todo ese dinero está circulando dentro del mismo ecosistema, es decir, no se produce un trasvase de dinero entre clubes mexicanos y clubes de otros países. Se produce, pero en una medida mucho menor que en otros lugares. Y eso genera un cierto mercado inflado, es decir, hay jugadores que son muy valorados, tienen mucho más precio del que tendrían si esto no fuera así. De hecho, hay ejemplos de futbolistas con una buena valoración dentro de la liga, Alexis Vega de Chivas Guadalajara, por ejemplo, que no ha terminado de dar el salto nunca a Europa. Ejemplos como Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, podríamos estar hablando prácticamente de lo mismo. Un jugador muy caro dentro del país, pero con poca salida o poco mercado del que tendría para salir fuera del México. Entonces tenemos unas consecuencias muy claras. El propio jugador mexicano no tiene una necesidad económica de salir, y los clubes mexicanos tampoco tienen una necesidad económica de vender, y eso hace que el jugador mexicano no salga tanto como si lo hacen desde Brasil, desde Argentina o desde otros países. Ojo, esto no significa que no haya jugadores mexicanos jugando en Europa, porque si los hay, podemos citar a Irving Lozano, a por supuesto Santiago Jiménez, entre otros, pero no, como veis, al final no son casos salvajes de muchísimos futbolistas mexicanos jugando en Europa. Son unos pocos y en ciertos momentos. En Europa están los mejores clubes del mundo, podemos decir algo así. Y están las ligas que son más conocidas a nivel mundial. Hay un debate que podemos establecer si esto es así en todos los casos o no. Pero si esto es así, o por lo menos si en Europa es donde están los clubes con mayor capacidad económica, sí que podemos entender que el salto a Europa, como se hace desde otros países, al propio futbolista también le viene bien a nivel competitivo. De hecho,
muchas veces en muchos países, cuando han empezado a exportar jugadores, esos jugadores han vuelto y han dado éxitos a su propia selección por tener más experiencia internacional, por estar más acostumbrado a un nivel competitivo más alto, cosas que hacen que también un futbolista acabe creciendo. Porque un futbolista, si cada semana se tiene que enfrentar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al final, la consecuencia es que termine creciendo, que termine entendiendo diversas maneras de ver el juego, de ver el fútbol, que termine entrenando con entrenadores de muchos otros países, que termine adquiriendo ideas muy distintas de las que adquiriría si solo se queda en su país. Ojo, con eso no estoy diciendo que en México no exista el talento, ni que exista competitividad en los clubes, porque como he dicho antes, es una competición que es interesante, que quizás no se premia lo que es una temporada regular, porque no gana siempre el que termina primero de la temporada regular, pero los clubes son muy potentes económicamente, forman muy bien a sus futbolistas y tienen presencia internacional, pero no tienen esas competiciones europeas, no tienen eso que le falta o que le puede faltar a un futbolista para crecer mucho más. Al fin de cuentas, los mejores jugadores de Argentina están en Europa, los mejores jugadores de Brasil están en Europa, y así podemos citar a prácticamente cualquier país. Y eso se traduce a la propia selección mexicana. Podemos entender a la selección de México como una de las que son siempre outsiders, que siempre se la nombra como una selección que podría estar ahí, pero que nunca llega a ese último escalón, a ese torneo mundial que puedan ganar algún momento. Porque quizás para encontrar a esa selección mexicana que sea en algún momento capaz de ganar un mundial, esa misma selección mexicana tendría que estar formada por futbolistas que se hayan formado y que hayan aprendido también de todo el mundo. Hemos visto como que todo lo que tiene México en cuanto a su fútbol es realmente positivo. Clubes con buenas capacidades económicas, sanos financieramente, con buenos futbolistas, con una competición capaz de albergar un escenario potente, buenos patrocinadores, buenos pagos en televisión, un mercado enorme entre el propio México y Estados Unidos. Pero como todo eso funciona, no existe la necesidad de cambiar nada. Y eso quizás es el punto que le falta a México para tener una posibilidad de tener una selección campeona del mundo. Y ahora te dejo la pregunta clave a ti. Pónmela abajo en la caja de comentarios. ¿Crees que México está preparado para que alguna vez sean campeones del mundo? ¿O ese riesgo de dejar marchar o poder marchar sus propios futbolistas es lo que le falta para adquirir esa experiencia internacional? Pónmelo abajo en los comentarios que te estaré leyendo. Esto fue todo, yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí intentamos ir más allá, un poquito en cuanto al fútbol internacional se refiere. Intentar explicar qué hay detrás de todo lo que vemos, incluso detrás de los goles que vemos. Como digo siempre, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.